preocupante, quizá uno se puede conmover. Estar con ella, yo pensé que iba a ser emocionalmente distinto, pero es indignante, es indignante. Yo no sé describir, eso me lo guardé para mí, la visitamos con la Asamblea Nacional de Guita el día miércoles y me llevé una tremenda sorpresa al conversar con ella. Ella estaba con su mejor sonrisa a pesar de que un día, cuando iba a trabajar en el paradero, le dispararon a la cara y ella perdió sus 2 ojos. Y no solamente eso, se le disparó de frente y en este momento ella perdió también el olfato, perdió el sentido del gusto y lamentablemente parece que también va a perder la audición. O sea, el caso de ella no se ha hablado tanto como de otros casos y yo quiero destacar porque Fabiola representa precisamente los valores de la mujer indígena desde el punto de vista que ella ha tenido que luchar contra todas las discriminaciones que nosotros vivimos desde que nacimos. Ser mujer, ser pobre y ser indígena. Ella iba a trabajar, queridos hermanos. Ella es madre de 3 niños a las cuales el Estado no va a tener nunca una reparación ni una respuesta. Y no hay justicia. Nosotros sí vamos a estar ahí hasta el final, hasta que se haga justicia, hasta que las personas responsables de lo que ella está viviendo en este momento cumplan una condena. Nosotros queremos pedirle el apoyo precisamente. Ella representa precisamente, es una hermana de nuestro pueblo y como Nación de Aguita nosotros vamos a apoyarla hasta el final. Ella es la matriarca de su familia. Y como mujer, yo creo que nosotras tenemos que comprender ese sentir. No es fácil, queridos hermanos, no es fácil cuando tú estás en un hospital, como ella lo está, y ya se olvidan de ti, y ella piensa que nosotros la hemos olvidado. No es así. Ella, ¿saben qué me dijo cuando conversamos con ella? En vez de reclamarme o mostrarme rabia, nos convoca a la unión y a seguir luchando. Yo creo que ella es un ejemplo precisamente de lo que tenemos que hacer para poder reivindicar lo que son nuestros derechos como pueblos originarios. Hayaya, queridos hermanos. Permiso, Peña y senador Navarro. Como el ciudadano común, como yo, como ustedes que están sentados acá y muchos otros que están afuera, nunca tienen tribuna para hablar, me voy a tomar 1 minuto. Tal vez me explaye un poco más. Aprovechando la contingencia social que vive Chile, y en ese sentido, en mi carnet también aparece nacionalidad chilena, así que soy parte de este proceso constituyente, les pido por favor que en la próxima, pero les pido por favor de corazón, que en la próxima constitución que se redacte por ustedes mismos, por nosotros mismos, quede expresamente a golpe la protección de nuestros recursos naturales, la protección del medio ambiente, y con 3 pilares: fiscalización y castigos para quienes cometan actos de ecocidio a nuestra naturaleza. Por favor, se los pido de corazón, porque si no, nosotros ni nuestros hijos van a quedarse sin patrimonio natural. Por favor, se los pido de corazón. Chaltumay, Peñipulamien, Chaltumay. Gracias, Peñi, gracias, Lamien. Contarle a quienes nos acompañan en esta plenaria del primer Foro Internacional de Derechos Humanos, de que hemos aprobado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el miércoles pasado el proyecto de ley que busca establecer el reconocimiento oficial del pueblo chango. Ha dado su primer paso por unanimidad para incorporar al 10º pueblo al reconocimiento como tal en la legislación nacional, y de que la Cámara de Diputados también ha aprobado la incorporación del pueblo Selknam, Selknam, en reconocimiento del genocidio que el Estado de Chile ha cometido con dicho pueblo. Voy a invitar a la comisión número 12 la experiencia del terrorismo de Estado, verdad, justicia, memoria y reparación, democratización
de la doctrina formadora de las Fuerzas Armadas y Policiales. Funcionó en la sala de lectura. Su moderador fue Marcel Hermit, magíster en Comunicaciones Políticas de Uruguay, y expusieron allí Martín Almada, Premio Nobel de la Paz Alternativo de Paraguay, Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, Ernesto Lechterman, de los familiares y detenidos desaparecidos por razones políticas, hijo de matrimonio argentino, mexicano desaparecido en Chile, de Argentina, Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Chile, Juan Manuel Lanata, sobreviviente de Tejas Verdes, Chile, y Camilo Sánchez Pizarro, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. Estos fueron los expositores del foro y han acordado, ¿dónde está la lista para los que van a exponer? Acá está. Por esta comisión van a exponer Jorge Duques, Federico Pagliero y Claudia Umaña. Si se encuentran, les pido que pasen, pueden determinar en el orden. Federico Pagliero, de la Fundación Derechos Humanos Argentina, bienvenido a Chile, compañero. Bien, en los 15 minutos, para que puedan distribuirse el tiempo y la forma, ofrezco la palabra a la comisión. Por cierto, Peñera, con plena libertad. Por favor. Se llama Griselda. Quisiéramos invitar a que nos acompañara acá a la compañera Griselda Lobos. Ella es diputada de Colombia, perdón, senadora de Colombia. Esta Griselda, le íbamos a ofrecer una palabra, después de las comisiones, le hemos pedido que nos diera un saludo, Griselda, senadora de Colombia. Así es. Adelante, Griselda, luego te va a pedir un saludo después de la comisión. Vale. ¿Por qué invitamos a la compañera a que hiciera también uso de la palabra? Porque el título es en sí mismo demasiado potente, terrible. Es la experiencia del terrorismo de Estado. Luego dice verdad, justicia, memoria y reparación, democratización de la doctrina formadora de las Fuerzas Armadas y Policía. O sea, tres aspectos complejos. Uno es la experiencia del terrorismo de Estado, compañeros. Los estados capitalistas son terroristas y nosotros vamos a sufrir el terrorismo de este Estado de Piñera, de la derecha chilena, y es un Estado terrorista. El concepto de verdad, justicia, memoria y reparación, ¿no es cierto? La lucha larga que han dado los compañeros, larga de años, de generaciones incluso, nos dan ahí un potente mensaje. Por ejemplo, voy a leer a quienes representan Lorena Pizarro, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Desaparecieron gente. Y no es que lo hicieron esa vez, lo van a seguir haciendo. Si fuera por Piñera, por los generales y todo eso, lo seguirían haciendo. Estela de Carlotto, Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Ernesto Lechterman, ¿no? Sus papás fueron ejecutados en el desierto y él de 3 añitos, 2 añitos, ¿no es cierto?, lo dejaron ahí. Lo rescataron luego de Argentina. Está Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Como esto es una introducción, detenernos, compañeros, como dice Lorena Pizarro, es imprescindible tomar una posición política al respecto. Están los agresores y los agredidos. Los que agreden es terrorismo de Estado. Los agredidos tenemos que defendernos. Pero no nos podemos defender completamente si nosotros recurrimos a estos tribunales de justicia que le pertenecen a este Estado terrorista y también a sus organizaciones que pretenden defender los derechos humanos.
Y digo pretender porque hay gente de muy buen corazón en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero hay otros que son demasiado fríos y no se hacen responsables por lo que está ocurriendo. Y eso suele ocurrir en estas instituciones, absorbidas por el Estado. Por otro lado, dice tomar la posición política también, pero hay que frenar la impunidad. ¿Pero cómo se frena la impunidad si no es que nosotros tomemos el Estado?, dice ella. También dice Estela de Carlotto, tesón y valor porque esto es una lucha larga, ¿no? No va a ser diferente ahora, ¿no? La lucha por la justicia de todo lo que está ocurriendo en el país va a demorar. Les comento que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 4 querellas en Puente Alto y nosotros como agrupación hemos presentado 60 querellas. Nadie sabe porque se invisibilizan. Por eso al Estado le importa que esto se judicialice lo más rápido posible porque lo invisibilizan. Pero depende de nosotros, de este foro donde hacemos vínculo para que eso no se invisibilice. Por último, Alicia Lira Matus habla acerca de cómo forman a nuestras Fuerzas Armadas. Es imposible, compañeros, democratizarlas, ¿no? Es imposible, ¿no? Como están formadas, son organismos represores de un gobierno terrorista. Por lo tanto, ellos son el brazo armado que implementa el terrorismo de Estado. También está Juan Manuel Lanata, que él es un sobreviviente de Tejas Verdes, ¿no? Para los que no saben lo que es Tejas Verdes, un campo de concentración y tortura. Para resumir, estaba también el compañero Camilo Sánchez Pizarro de las Juventudes Comunistas que decía que es imposible compatibilizar neoliberalismo con los derechos humanos. Y es verdad. Así es, no podemos. Tenemos que luchar, tenemos que unirnos. Es importante judicializar, pero ese es el 10%. El otro 90% es la unidad del pueblo. Quisiera leerles una cosita muy pequeña, muy pequeña, que tiene que ver con algo que escribió Miguel Enríquez en 1974. Dice, el INDH no da la talla, pues al ser institucionalizado solo ha judicializado los abusos, pero la ciudadanía no tiene idea de lo que está pasando, por lo que es el pueblo y sus organizaciones de derechos humanos los que hacen el 90% del trabajo. Organizaciones invisibilizadas, sin fines de lucro ni recursos, que han mantenido la lucha desde el mismo 73. Miguel Enríquez en el 74 convoca a los cuadros del MIR y al pueblo en general a construir resistencia activa. El concepto resistencia activa nos mantuvo luchando hasta el día de hoy junto al Partido Comunista y muchos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hay en esta sala también compañeros que estuvieron en Nicaragua ayudando al proceso revolucionario y que aún siguen participando de estos foros y haciendo redes. Necesitamos, compañeros, generar vínculos poderosos latinoamericanos, amorosos, fuertes, que nos visibilicen. Eso. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio. Nosotros tratamos de hacer una síntesis sobre todo lo que se pudo vertir en el debate que tuvimos ayer, y esta síntesis representa un poco el pensamiento y el espíritu del grupo en el cual trabajamos ayer. Nuestro tema, como decía el compañero anteriormente, es la experiencia del terrorismo de Estado, verdad, justicia, memoria y reparación, democratización de la doctrina formadora de las Fuerzas Armadas y policiales. Reconocemos el carácter de la represión política en Chile ejercida a través de regímenes sin límites morales ni jurídicos en forma histórica. En América Latina, la data es desde la década del 30, al menos en Chile y en Argentina. En Colombia, desde la década de los 50 de las dictaduras. Así como en el resto de América Latina, todas ellas caracterizadas por el ejercicio sistemático de la violencia de Estado, proveniente de la doctrina de seguridad nacional, creada especialmente desde Estados Unidos para América Latina. Todo lo anterior precede al actual escenario de Chile y de América Latina. Por lo tanto, la violencia política que hoy vemos en las calles es parte de la violencia estructural que se ha ejercido durante todas las décadas en nuestro país y en todo el continente latinoamericano. Cabe recordar
que del total de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet, solamente el 2% tuvo reparación y justicia. Sabemos que la reparación y la justicia van de la mano con la verdad, por lo tanto exigimos verdad, reparación y justicia para nuestros muertos, para nuestros desaparecidos, para nuestros torturados y encarcelados, de ahora y de toda la historia de la prisión política en Chile. Queremos la creación de una comisión permanente de investigación de violación de los derechos humanos para que mediante este mecanismo podamos dar continuidad al trabajo que hoy estamos haciendo los y las defensoras de derechos humanos. Reconocemos el rol histórico de la mujer en la lucha social y política, en un contexto en que la violencia sexual se ha utilizado como método de tortura. Sabemos que más de 3.000 mujeres fueron sometidas a todo tipo de vejámenes sexuales durante la dictadura, de las cuales solo hay 5 querellas. Tristemente, en el actual contexto de la revuelta social se han registrado más de 80 violaciones, en su mayoría mujeres y jóvenes. También muchos de LGTB. Sabemos que la violencia sexual es contra todos quienes se vulneran sus derechos, desde la lógica patriarcal, la misma que sustenta el modelo de acumulación y explotación. Acciones represivas de terrorismo de Estado no dejaron nunca de darse. La oficina, formación del Comando Jungla y su irrupción en Gualmapu, presos políticos, criminalización de luchadores sociales y medioambientales, desactivación de organizaciones en resistencia, dejó más de 15 mapuches asesinados durante estos 30 años. En la actualidad, más de 2.500 presos políticos en el contexto de la revuelta, o sea, personas procesadas por participar en la revuelta social, más de 400 víctimas de mutilación ocular y miles de heridos por parte de Carabineros de Chile. También mencionar cientos de casos de tortura no denunciados. Habiendo un proceso constituyente con asambleas territoriales, se ha llegado a crear redes con comunidades vecinas y actualmente se encuentran autoconvocándose para la realización de escuelas de verano. No se entiende que se acate este llamado de sectores políticos para someterse al itinerario pactado en un gran acuerdo que se realiza a puerta cerrada y que se acoge a la legalidad mandatada por una legalidad ilegítima de la Constitución del 80, una Constitución escrita en dictadura y en el contexto que todos conocemos, del Poder Ejecutivo en el Congreso. Desde esta lógica también se ha cuestionado la legitimidad de los distintos gobiernos que administraron bajo el mandato de esta Carta Magna llamada Constitución. Como defensores de derechos humanos debemos tener una posición crítica frente a quienes han pactado la salida de la dictadura mediante un gobierno de transición, ratificando la Constitución de Guzmán y sumergiéndonos en la barbarie neoliberal. Entendemos que el origen de todos los conflictos políticos y sociales nace desde el sistema de acumulación de riqueza y generador de pobreza, el capitalismo neoliberal y extractivista, que se ha convertido en el primer y mayor enemigo de la clase trabajadora, de los pobres del campo y la ciudad. Desde este escenario orientamos nuestra primera voluntad a no continuar con un sistema que desde su estructura ideológica genera mecanismos que lo sostienen y lo perpetúan en esta cadena inhumana y perversa de saqueo, desigualdad social, expresada en todos los ámbitos de nuestra vida. Justamente estos niveles de represión política son los que permiten esta perpetuación en el poder mediante tratados y promesas incumplidas para quienes debemos salir a ganar el pan. Los derechos humanos se violan cada día en las poblaciones, convertidas en guetos de desigualdad social, bajo la misma lógica del ejercicio de la violencia del modelo de desarrollo, acumulación y explotación. En las tierras y pueblos originarios también se reproducen matemáticamente. El Gobierno, a través de su estructura, que incluye el INDH, quienes se supone debieran resguardar los derechos humanos de quienes están siendo vulnerados, no ha dado la talla de la necesidad actual. Sabemos que por razones económicas, porque a un gobierno neoliberal con las características del actual no le interesa trabajar en el ámbito de los derechos humanos de los chilenos y las chilenas. Por último, la compañera Griselda Lobos
una compañera colombiana, la invitamos acá porque ella trabajó en nuestra comisión y sentimos que ella representa la lucha de la Fuerza Revolucionaria de América Latina, la lucha femenina, la lucha por la tierra, la lucha por los derechos humanos, por la igualdad. Y este es un homenaje a todos los compañeros colombianos que han muerto y que han sido víctimas de la brutal represión que se ha ejercido en América Latina. Lamentablemente ellos son un emblema del dolor y es por eso que la hemos invitado para que ella nos acompañe acá. Buenos días a todos y a todas. Vengo en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. En primer lugar, quería expresar toda la solidaridad para los familiares de las víctimas de los homicidios perpetrados por el gobierno de Sebastián Piñera. Quería expresar mi solidaridad para todas aquellas víctimas de trauma ocular. Expresar solidaridad para todos los presos políticos. Expresar toda la solidaridad para todos los brigadistas de salud que día a día van a la Plaza de Dignidad. Y son una parte fundamental de esta lucha. Toda la solidaridad para los periodistas que rompen el cerco mediático que quiere imponer el poder imperante y están mostrándonos día a día lo que está ocurriendo en este país, a lo largo de todo este país. En lo que respecta al tópico de memoria, verdad y justicia, pudimos debatir muy largamente y en relación al camino para desandar la impunidad que ocurrió en nuestro país, pudo expresar Estela y pudimos escuchar todos y todas que no fue un camino sencillo. Leyes de impunidad, obediencia de vida y punto final. Eso marcó el fin de los juicios en Argentina en 1986-87. ¿Qué ocurrió? A lo largo de todos esos años, abuelas, madres, familiares, organismos de derechos humanos aglutinados en unidad, conformaron un bloque unitario que permitió que a partir del 2004 se reabrieran los juicios por memoria, verdad y justicia. ¿A qué traigo esto a colación? Que una de las propuestas que traemos a este plenario y a este foro es la unidad latinoamericana en materia de derechos humanos. Necesitamos fortalecer los lazos de distintos organismos, de trabajar juntos en materia de memoria, verdad y justicia, y no es una utopía. Este es nuestro tercer viaje a Santiago de Chile, en el cual pudimos conformar un equipo jurídico con la Comisión Chilena de Derechos Humanos y hemos presentado en los primeros días de enero un paquete de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la protección de 294 personas y asimismo solicitar que insta al Estado chileno a instar a que no se utilice toda la maquinaria represiva, letal que están utilizando. Es por ello que instamos a todas las organizaciones a unirnos latinoamericanamente. Esta solicitud de medidas cautelares tuvo la adhesión de 17 organizaciones de la sociedad civil de Chile. La verdad que fue un trabajo extenuante, fue un trabajo muy complejo, pero tenemos la convicción de que tenemos que unirnos. La derecha se une en toda América Latina bajo el comando de Estados Unidos y nosotros, como actores sociales de la sociedad civil de Latinoamérica, debemos unirnos y debemos estar juntos. Por eso también nos parece importante, y fue otra de las conclusiones, de conformar una comisión permanente por la memoria, por la verdad y por la justicia.
estamos dando cuenta de que muchos actores sociales están haciendo el mismo trabajo. Por eso debemos crear una comisión unitaria donde confluyan juristas, abogados, médicos, psicólogos, actores sociales, distintas organizaciones, y entre todas y todas conformar un documento unitario, conformar la sistematización de las violaciones a los derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Bien, hemos tenido ocasión de poder escuchar las conclusiones de 12 comisiones. Yo quiero señalarles de que ha sido 3 días de jornada ardua, de verdad agradecidos de su masiva participación. Todo el evento ha quedado grabado, está siendo transmitido ahora también por televisión del Senado, lo que es importante, que llega a todo Chile. Y vamos a entrar en la fase ya final de estos 3 días de trabajo, de este primer foro latinoamericano de derechos humanos, que ha sido organizado por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que es una fundación que hemos creado en Chile, que además ha contado con el apoyo de los parlamentarios, de los senadores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile. Pero antes de entrar a la fase final, quisiera pedirle a Griselda Lobos y Sandra Ramírez, senadora del Partido Fuerza Alternativa de Colombia, que nos pudiera entregar un saludo. Senadora, bienvenida, viva Colombia. Muchísimas gracias. Sí, es un honor de verdad compartir estos días aquí con ustedes, pero quiero darles nuestra solidaridad y respeto, compañeras y compañeros. Es la voz que corría por las calles de Bogotá, que acompañamos en las movilizaciones, la voz de que Chile despertó de ese sueño y se brotó a las calles con las mujeres y la juventud, y que nos sirvió a los colombianos para fijarnos que unidos podemos hacer mucho, como lo hicimos en el cacerolazo del 1 de diciembre. Así que mi saludo: en las calles de Colombia está presente el pueblo chileno, con sus mujeres y sus jóvenes. Hoy aquí, compañeras y compañeros, yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante para nosotros. Me presento: mi nombre propio, Griselda Lobo; mi nombre público, Sandra Ramírez. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene 2 nombres? Por seguridad. 35 años de mi vida me gasté en la lucha armada, de la cual no me arrepiento, porque lo hice soñando un país que hoy nos estamos peleando a nivel de nuestra América, la dignidad, nuestros derechos. Así llegué a una organización guerrillera, pero esa lucha de 53 años nos dio como resultado el acuerdo que firmamos en La Habana, en lo que ustedes, compañeras y compañeros, tienen mucha responsabilidad con ese acuerdo. Fueron un país acompañante. En el transcurso de esos 5 años, permanentemente en la mesa de conversaciones estuvo Chile. Pero aquí no lo conocemos. ¿Qué ha pasado con el acuerdo? ¿En qué va su implementación? Y efectivamente, si puedo robarles 10 minutos, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Firmamos el acuerdo e hicimos compromisos, y un compromiso fue la dejación de armas. Y esa fuerza de más de 13.000 hombres hicimos
y participamos en un mecanismo donde también contamos con militares internacionales y en los que estuvo vinculado Chile. Pasamos e hicimos un tránsito a partido político legal, con el acuerdo en la mano. Nos ubicamos en unos espacios que le llamamos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y nuevas áreas de reincorporación. ¿Qué estamos haciendo allí? Proyectos productivos. Proyectos productivos con nuestras iniciativas, con nuestros esfuerzos. Tenemos líneas productivas. Nos asociamos en 140 formas cooperativas y asociaciones y corporaciones, pensándonos en una economía diferente, pensándonos en una economía alternativa, con una instancia que creamos que se llama Ecomún, Economías Solidarias del Común. Y ahí estamos vinculados, estamos articulados en esta apuesta que estamos haciendo en Colombia. También como fuerza alternativa y producto de los acuerdos, estamos en el Senado de la República 9 representantes, 4 en la Cámara, 5 en el Senado. Particularmente hago también parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de su Comisión Constitucional, la sexta. Y así estamos distribuidos en el Parlamento colombiano, en una lucha y en una batalla permanente con una derecha muy fuerte que está aferrada al poder y que no quiere el cambio, no quiere saber nada del acuerdo. Al contrario, nos está devolviendo a la guerra. Y nos está devolviendo a la guerra porque a partir de la firma hasta hoy tenemos casi 800 líderes y lideresas asesinados. ¿Qué patrones rigen en los asesinatos? Defensores del programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos, programa pactado en La Habana. Líderes y lideresas defensoras del medio ambiente, defensoras de la restitución de tierras, defensoras de sus territorios, como lo que nos está ocurriendo con las comunidades indígenas y afro. Pero el acuerdo, el gobierno del presidente Duque, ¿qué ha hecho? Hizo una reinterpretación unilateral del acuerdo. Lo extrajo de su espíritu transformador y reparador para implementar lo que su visión, lo que su escasa visión le da para Colombia. Ahí es donde necesitamos de su solidaridad para que nos apoyen en la implementación del acuerdo. ¿Por qué? El acuerdo es la mejor obra reparadora que se le ha presentado a los casi 9 millones de víctimas que tenemos en nuestro país, producto de un conflicto de 53 años. Tenemos casi 90.000 desaparecidos y dentro del acuerdo tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es un compromiso de nosotros, actores del conflicto, que vamos a presentarnos allá. Y efectivamente lo estamos haciendo. Un compromiso de reconciliación con las víctimas, un compromiso de dar los relatos del conflicto, pero no solo la parte que estuvo en insurgencia armada, es también una obligación del Estado colombiano y sus instituciones que lo representan, fuerzas militares y determinadores de la guerra. El porqué del conflicto. ¿Quién financió? ¿Quién dio la orden? ¿Quién hizo las leyes? ¿Quién nos impuso una guerra que nos puso a matarnos entre hermanos colombianos?
Por eso hago hoy aquí ese llamado al pueblo chileno, a sus hombres, a sus mujeres, a sus jóvenes, de la importancia del acuerdo, porque la paz de Colombia es la paz de nuestra América. Ya mismo, aquí me entero de que un joven mapuche fue asesinado por los jungla. ¿Y dónde fueron entrenados? En Colombia. El día 22, estaba listando maletas para viajar a Chile, se reunieron en Bogotá. Guiadó, su merced funcionario me dirá si estoy equivocada, y el presidente de Colombia, señor Duque. ¿Para qué se reúnen con una persona que incluso le tienen prohibido salir de su país? ¿Por dónde salió y cómo llegó a Colombia? Pero no solo eso, ahora mismo, el día 23, están llegando soldados, oficiales y suboficiales norteamericanos a aeropuertos colombianos. Están haciendo maniobras en aguas colombianas. ¿Eso qué es? Eso es Colombia prestarse para intervenir en nuestros países vecinos. No, nosotros somos pueblo que pensamos, somos pueblo que podemos decidir, somos pueblo para definir cómo van a ser nuestras naciones, somos pueblo que podemos autodeterminar cómo va a ser el rumbo de nuestra nación. Por eso llamo la atención. Pero quiero hablarles un poquito más del acuerdo. Esos son 6 puntos importantísimos. El acuerdo es en sí una obra modernizadora de nuestro país. Reforma rural integral, que la necesitamos urgente, una reforma política para abrir la participación de organizaciones y partidos, para que los jóvenes voten, para que las mujeres también votemos y participemos en paridad. Una población que somos más de la mitad. Somos mujeres, así como aquí en Chile, en Ecuador, en Bolivia, también somos más de la mitad de la población. No fue posible, porque la derecha no quiere el cambio, la derecha quiere la guerra, porque ella se beneficia de la guerra. El 4º punto, el fin de conflicto y garantías de seguridad para la participación, no solo de nosotros, sino también de las organizaciones, de los líderes. Y el 4º punto, solución al problema de las drogas, que es un problema social en nuestro país. Los campesinos traspasaron la frontera agrícola y se fueron a sembrar allá, en esos territorios lejanos y abandonados donde no llega ni siquiera una carretera, y no tienen cómo comercializar sus productos, y se vieron obligados por el hambre, por las necesidades, a sembrar el cultivo, y porque ahí también llegan los grandes mafiosos a comprar, esos que inundan los países con la coca, y que allá contra ellos no hay nada, pero sí la violencia se va contra el eslabón más débil de la cadena, que son los campesinos y quienes la consumen, que necesitan asistencia en salud. Y el 5º punto, que es el que le late permanentemente al acuerdo, porque son las víctimas, son los seres humanos, son las mujeres, son los jóvenes, son los ancianos, víctimas del conflicto. Necesitan reparación, necesitan reconciliación. Y ese sistema tiene 3 ejes fundamentales: la Comisión de la Verdad, que es donde vamos a dar los relatos del conflicto; la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que buscar los muchachos, hay que buscar los compañeros campesinos y compañeras, hay que buscarnos todos. Y la JEP, que es finalmente quien va a dar responsabilidad del conflicto. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer obras reparadoras. Pero quiero referirme a algo muy importante que hay en el acuerdo.
Gracias. El acuerdo tomó algo muy importante y lo incorporó dentro de él, el tema género, el tema mujer. ¿Y por qué? ¿Quiénes están hoy en la calle? Las mujeres. ¿Quiénes son las líderes en sus hogares? Las mujeres. ¿Quiénes tienen la berraquera para defender los hijos, para reclamar por ellos? Las mujeres. Y el acuerdo de paz no puede ser menos. Por eso tiene el tema transversalizado, el tema mujer, en su forma y en su contenido. No podíamos quedarnos menos en esa parte del acuerdo. Aquí yo me he encontrado con unas mujeres luchadoras, con unas mujeres que Ave María, y así somos todas las mujeres de nuestra América, como lo que me he encontrado estos días aquí en Chile, mujeres que por sus venas corre sangre indígena, mujeres que por sus venas corre sangre afro, sangre luchadora, sangre que luchó por su libertad. Y ese es el compromiso que hoy tenemos, la libertad, la igualdad, la equidad, nuestra lucha por la dignidad, por nuestros derechos. Pueblo. Pero les robo otro minuto más. Les robo otro minuto más. Una conclusión muy importante que la he oído es organizarnos, acciones y unidad. Que ese grito de unidad se sienta en Chile, se sienta en Ecuador, se sienta en Colombia, se sienta en Bolivia, que se sienta el grito de unidad a nivel de nuestra América. Porque los estados, los representantes del estado no pueden seguir violando y arrebatando lo que es nuestros derechos y nuestro territorio. Y por último, que el grito de pueblo unido jamás será vencido, se sienta desde Punta Arenas chilena hasta la Guajira colombiana, en un solo clamor, en un solo grito de unidad, de libertad, de dignidad. Y así lo necesitamos. Y con las mujeres a la calle. Yo lo viví, yo en la guerrilla, que ustedes de pronto tendrán lo que muchos medios de comunicación. Pero ingresé siendo una joven de apenas 17 años. Eso tenía cuando ingresé. Sí. Ingresé porque las causas que hay en nuestro país de no apoyo a la juventud, de no encontrar un futuro cierto, me llevaron allá. Pero llego a la guerrilla y me encuentro unos espacios para las mujeres, empezando porque no teníamos la obligación de cocinar, no teníamos el rol de mujeres combatientes en igualdad de deberes y derechos. Y ese espacio es lo que nos tiene hoy aquí también, hablándoles a ustedes, compañeras y compañeros, con muchísima altura de lo que hicimos también en favor del pueblo, que es el resultado, el acuerdo final, en el que el pueblo chileno tiene mucho, pero muchísimo que ayudarnos, que apoyarnos. Eso lo necesitamos allá en Colombia para lograr construir una patria estable y duradera, como vamos a hacerlo aquí también, con el apoyo y la solidaridad mutua entre los pueblos.
Muchísimas gracias. Agradecer a la senadora de Colombia, Griselda Lobo Silva. Y claro, teníamos a Sandra Ramírez, era su nombre de la FARC. Solo recordar que en Chile durante muchos años, muchos chilenos también tenían un segundo nombre, una chapa, porque también eran perseguidos y tenían un nombre de ficción, porque no podían ser conocidos por su nombre verdadero, porque la CNI los hacía desaparecer, los asesinaba. Es una experiencia que conocimos en Chile y que lamentablemente todavía no tiene ni verdad ni justicia a plenitud. Quiero también entonces, recordar, lo dijo Griselda, 800 dirigentes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia. Todos los días asesinan a dirigentes sociales, no sale en la prensa internacional. Estuvimos y tuve la ocasión de estar como observador internacional en el plebiscito por la paz en Colombia. ¿Quiénes no querían la paz? Porque el acuerdo de paz se perdió. Bueno, no querían la paz quienes tienen 7 bases militares en Colombia, 7 bases militares que son los Estados Unidos, que es el imperio norteamericano que tiene 7 bases militares en Colombia. Gracias, Griselda, por tu testimonio, gracias por haber asistido, gracias por entregarnos tu fuerza, tu experiencia. En Chile la necesitamos. Quiero pedirle a 2 diputados que nos acompañan también, al diputado Carlos Emilio López de Nicaragua y Wilfredo Navarro de Nicaragua, que nos puedan entregar un saludo en el cierre final de este Foro Internacional de Derechos Humanos. Wilfredo, Carlos Emilio. Muy buenas tardes. No podíamos nosotros, ante la magnitud de este evento que nos ha impresionado mucho, quedarnos callados y no decir nada sobre la dimensión y la trascendencia que tiene esta actividad que estamos realizando hoy. Primero, reconocer a los organizadores de esta simposium, agradecer al senador Navarro, que ha sido tan gentil y generoso para que esto se llevara a la realidad con tanto éxito. Nosotros, los nicaragüenses, somos un pueblo luchador, un pueblo aguerrido, pero también tenemos un gran corazón para reconocer las causas justas. Y hoy quisimos venir desde largo a reiterarle al pueblo chileno nuestro respaldo, nuestra solidaridad por las luchas que están planteando, por la reivindicación de sus derechos humanos, por la entronización de una verdadera democracia en su país y porque definitivamente se respeten los derechos de todos los chilenos. En Centroamérica y en Nicaragua también estamos sufriendo agresiones al pueblo, y esas agresiones son fruto de que al neoliberalismo y al imperio no le interesa que existan pueblos que no estén sometidos ni de rodillas ante sus decisiones. Nosotros desde hace muchos años hemos mantenido una lucha por reivindicar la soberanía de nuestro pueblo y nuestra autodeterminación. En el pasado
las potencias hegemónicas usaban el control de una manera directa para controlar a los pueblos, y más si eran pueblos pequeños y empobrecidos como los de Centroamérica. Usaban las cañoneras, usaban las invasiones, usaban los barcos armados para someter la soberanía. Me gustó una frase de un compañero venezolano en este simposium, cuando dijo que los barcos de guerra han sido sustituidos para someter a los pueblos por los bancos, por los banqueros. Y hay una agresión solapada y directa a veces, y más que nada directa, contra pueblos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que luchan por su autodeterminación y que quieren la libertad de Latinoamérica sin sometimientos y sin explotaciones. Hoy por hoy, las agresiones contra los pueblos que no quieren el neoliberalismo, o para los gobiernos que están luchando por limpiar de esas lacras a su pueblo, estamos sufriendo agresiones que se transforman en llamadas sanciones económicas o bloqueos comerciales. Pero esas agresiones no son para el Estado. Esas agresiones van dirigidas para los pueblos, porque al hacer un bloqueo, al declarar una sanción económica, nos están afectando en nuestra capacidad comercial, nos están afectando en nuestra capacidad de financiamiento, y eso afecta directamente al pueblo. Yo quiero decirles que en Nicaragua, hace 13 años, la capacidad de generación eléctrica en nuestro país andaba cerca del 40%. Hoy hemos llevado la luz al 98% de los nicaragüenses. Igual el agua. Tenemos por constitución, como derecho constitucional, la educación gratuita para todos los niños nicaragüenses. Tenemos la salud gratuita para todos los nicaragüenses. Y hay una cosa que me llamó la atención aquí, que da vergüenza. No quisieron aprobar la paridad de género, 50% para los hombres, 50% para las mujeres. Nosotros lo tenemos desde hace años en Nicaragua como garantía constitucional. Y por eso, diputados, presidente, vicepresidente, los cargos públicos es por derecho propio de las mujeres. Salimos en delegaciones y vamos 50 y 50. Aquí nos acompañan, estamos 2 diputados varones, pero están 2 representantes de las mujeres, y en especial mujeres que tienen una dimensión tremenda en nuestro país, porque una es la jefa que vigila todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, y quisiera que se levantara, porque definitivamente es una joven, y así están los jóvenes reconocidos en nuestro gobierno. Y también en nuestra delegación está una afrodescendiente que es valiente y que toda su vida ha luchado por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Así estamos en Nicaragua, y los hombres nos sentimos orgullosos de eso, pero también al imperio no le gustan esas cosas.
No le gusta que un país chiquito como Nicaragua haya tenido seguido 7, 8 años de crecimiento económico del 5%, uno de los más grandes de América Latina. Y por eso nos boicotean, y por eso nos atacan, porque quieren destruir nuestra economía y porque quieren que esas reivindicaciones que estamos logrando para el pueblo de Nicaragua desaparezcan. Por eso nos vamos con nuestro corazón henchido de amor al ver esta actividad en que estuvimos, donde se mira que América Latina sí tiene futuro, que el neoliberalismo desaparecerá de nuestro continente porque es el principal violador de los derechos humanos de los pobladores. Muchas gracias. Hermanas y hermanos de distintos pueblos, están aquí representados 22 pueblos, 22 naciones en su diversidad, en su multiculturalidad. En este Foro Internacional de Derechos Humanos, aquí y ahora. Como Nicaragua queremos solidarizarnos, expresar todo nuestro respaldo, nuestra sintonía, nuestra empatía con la lucha del pueblo de Chile por su libertad, por su verdadera democracia, por la reivindicación de todos sus derechos humanos. Nosotros queremos expresarles que el proceso de una constituyente es una oportunidad histórica sin precedentes. Un proceso constituyente es la apertura para crear una nueva constitución. Y una constitución se puede definir de distintas maneras. Se puede definir como ley superior, como ley matriz, como carta magna. Pero quizás una de las mejores definiciones de lo que es una constitución política es que es un pacto. Entonces, cuando la Constitución la hacen los poderosos, es el pacto entre los poderosos, es el pacto de las élites. Y esa Constitución responde a los intereses de ese poder económico, de ese poder hegemónico global que tiene una expresión local. Por eso, la Constitución de Chile responde a un modelo de dictadura. Podemos hablar entonces de que una constitución entroniza el poder global o entroniza los derechos del pueblo. En el caso de Nicaragua, cuando asume el gobierno la Revolución Popular Sandinista, la revolución derogó la constitución heredada de la dictadura de Somoza y se creó una nueva constitución. Una constitución que rige el país desde 1987. Y esa constitución reconoce el catálogo de derechos amplios, reconoce derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos de la niñez, de las mujeres, de los adultos mayores, de la juventud, de las personas con discapacidad, derechos de la madre tierra. Porque esa constitución que se creó en la primera etapa de la revolución se reformó en esta segunda etapa de la revolución, en el año 2014, y se siguieron consolidando los derechos constitucionales, de tal manera que los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación están reconocidos expresamente en la Constitución. Es una Constitución que responde a los derechos de todos los sectores, a los derechos de las colectividades. Pero no solamente eso, tenemos un gobierno de reconciliación, un gobierno de unidad, un gobierno que transforma esos derechos en hechos a través de las políticas públicas, a través de las políticas económicas. Y encarnar la Constitución en esas políticas es lo que ha hecho posible
reducir la pobreza, reducir la extrema pobreza, masificar la educación, instaurar un modelo de educación y de salud gratuita y de calidad. Es lo que ha hecho posible la participación masiva de las mujeres. Casi el 50% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Más del 50%